realizada fuera del juicio oral, lo que una persona me contó, las declaraciones consignadas en una entrevista por policía, las declaraciones rendidas en otro proceso, porque no es este en el que estamos ventilando, las declaraciones realizadas ante un juez de control de garantías, etc. Segundo, que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir. Ese es el segundo elemento, el conocimiento personal. No el conocimiento personal del testigo que vendrá a declarar, es el conocimiento personal del testigo que no pudo venir a declarar. Él en un momento determinado debió haber tenido ese conocimiento personal. Aquella persona que habló sobre y que logró individualizar al asesino debió en verdad haberlo visto. Otro nos contará lo que dijo ese testigo, pero lo importante es que el testigo número uno que ha fallecido, que fue víctima de secuestro, lo clave, lo importante es que en un momento determinado haya tenido conocimiento personal, y eso de conformidad con el artículo 402 de la ley 906 de 2004. Tercer elemento para saber si una prueba es prueba de referencia: que exista un medio a través del cual se puede incorporar. Debe existir o una declaración extrajuicio, una entrevista, o debe existir alguien que haya escuchado lo que otra persona dijo en relación a la responsabilidad. Cuarto, que se ofrezca en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Como la regla general es que la prueba de referencia no es admisible en Colombia, es susceptible de objeción. Si por ejemplo yo como fiscal tengo a un testigo y le pregunto ¿qué le contó Juan Pérez sobre los hechos?, de una vez eso es susceptible de objeción. Oposición, su señoría, esa pregunta es de referencia. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que hable sobre lo que alguien le contó, no sobre lo que él vio, y el testigo viene a declarar es sobre lo que tiene conocimiento personal. Y no está aprobada las causales, alguna de las causales que hacen admisible excepcionalmente la prueba de referencia. Entonces, ¿qué debería ocurrir ahí? Lo primero que debemos verificar es si la pregunta busca probar que probar la verdad de lo aseverado. Es decir, que lo que quiere probarse a través de ese testigo es que lo que dijo aquella otra persona era cierto. ¿Cuándo no se probaría la verdad de lo aseverado? Por ejemplo, si se le pregunta, cuando él le hizo ese comentario, ¿qué reacción tuvo? De eso sí tuvo conocimiento personal. Se puso, se enrojeció, se palideció, lloró. No estamos hablando en sí del comentario que sería lo de referencia, sino de las reacciones corpóreas que tuvo esa persona. Entonces ahí estaríamos en el punto claro. Entonces el cuarto elemento es que se ofrezca la evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Quinto, que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar alguno de los aspectos sustanciales del delito. Por ejemplo, en Colombia se maneja la conducta punible y la teoría del delito con ascendencia finalista y funcionalista. Es decir, nosotros consideramos que en el tipo penal se encuentra incluido tanto los elementos objetivos como subjetivos del delito. Por lo tanto, en nuestro sistema sustancial, el dolo, la culpa y la preterintención hacen parte de la tipicidad y no de la culpabilidad en nuestro sistema sustantivo colombiano. También es asimilada a la teoría de la imputación objetiva. Todos estos elementos son los que debo probar a través de una declaración. Si por ejemplo se trata de un caso de acceso carnal violento y una de las preguntas que hago es ¿cómo hace usted el pan todas las mañanas?, sería una pregunta impertinente y que no constituiría objeto del delito ni objeto de investigación. Hay dos puntos claves para determinar si la pregunta es pertinente y por ende si podemos calificarla de referencia o no para que sea susceptible de objeción. Y esos dos puntos claves es saber si con la pregunta quiero extraer o probar responsabilidad o si lo que quiero es probar la existencia del delito, porque el artículo 372, que son los fines de la prueba, exige que exista un convencimiento más allá de toda duda razonable de dos cosas: de la existencia del delito, primero,
y segundo, de la responsabilidad penal del acusado. O sea que las preguntas que se tornen en relación a esos hechos tendrán el cáliz de pertinencia. En los sistemas anglosajones de corte acusatorio existen tres teorías en relación a la prueba de referencia. La primera es: jamás es admisible. Una prueba de referencia no se admite. Lo sentimos, si el testigo se murió, no importa, pues no puede declarar y el delito quedará impune. Primera teoría. Segunda teoría: siempre es admisible una declaración. Entonces ahí es el principio de permanencia de la prueba. El principio de permanencia de la prueba nos dice: lo que se recaude en investigación es prueba en la investigación, es prueba en el juzgamiento y puede ser valorada. Punto. Esa es la segunda teoría. Es decir, no existe limitación en cuanto a la admisibilidad de la prueba de referencia. En nuestro sistema hay eclecticismo, es decir, la regla general es que no se admite la prueba de referencia, pero por vía de excepción puede llegar a admitirse. Ese es nuestro sistema, es un sistema ecléctico en relación a la admisión o no admisión de la prueba de referencia. Entonces hablemos de la admisibilidad. ¿Cómo logra alguna de las partes la admisión de una evidencia de referencia como prueba? ¿Cómo logra un fiscal o un defensor en Colombia convertir en prueba de referencia aquella evidencia de referencia? ¿Cómo podemos lograr convertirlo? A través del cumplimiento de dos presupuestos o requisitos. El primero son los requisitos específicos de admisibilidad de la prueba de referencia. Eso los encontrarán ustedes en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, donde nos dice: por regla general, la prueba de referencia no es admisible, excepto que el declarante manifieste bajo juramento que ha perdido memoria de los hechos. Si el fiscal tenía un testigo clave y esa persona sufrió algún problema, Alzheimer o alguna de las afectaciones mentales que le impide declarar porque ha perdido memoria de los hechos, es posible la admisión de una declaración que haya realizado extrajuicio. Si existe una entrevista, esa entrevista es posible incorporarla en el juicio oral, aunque ya vimos que como regla de referencia no se hace, pero esa sería una causal: pérdida absoluta de memoria de los hechos. B, o segunda causal, que sea víctima de un delito de secuestro o desaparición forzada, e inclusive eventos similares. El Código dice únicamente secuestro o desaparición forzada, pero la Corte Suprema de Justicia, en una ampliación contextual interpretativa, llegó y dijo: cuando habla de evento similar podemos incluir las amenazas, el desaparecimiento voluntario. Es decir, amplió e integró desde la jurisprudencia conceptos no contenidos en la ley. Y de esta manera puede decirse que no solamente el secuestro y la desaparición forzada del testigo constituyen el presupuesto de admisibilidad de la prueba de referencia, sino que también las amenazas y la desaparición voluntaria, debidamente probada su causal, pueden constituirse en circunstancias de admisibilidad de esa prueba de referencia. Otra de las causales que existe es haber padecido una grave enfermedad que le impide declarar. Si se encuentra padeciendo una penosa enfermedad que lo tiene postrado en su cama y le impide hablar, en otras palabras, no puede comparecer al juicio oral ni a través de un video, teleconferencia, ni de forma personal, el testigo, como no puede ir hasta el escenario del juicio oral y público, se constituirá con debida prueba esa declaración que había hecho a un policía, a un juez, fuera del juicio, en prueba de referencia que podrá ser valorada por el juez. Y finalmente, la que les he hablado con bastante continuidad: el fallecimiento del declarante. Si la persona falleció, puede constituirse todas las declaraciones realizadas extrajuicio en pruebas de referencia. Sin embargo, resulta interesante que nuestro código incluyó dentro de las causales o formas de admisión de la prueba de referencia los escritos de pasada memoria y los archivos históricos. Un escrito de pasada memoria puede ser una serie de números telefónicos que una persona anotó en su agenda en un momento determinado, que van a constituir prueba de una falsedad o que van a constituir prueba de algo. Entonces la persona en el momento llega y anota, por decir algo, 30 números telefónicos.
Sería imposible y sería ilógico preguntarle al testigo, por favor, ¿me repite cada uno de esos 30 números telefónicos que usted anotó en esa época? Eso sería un imposible.